Aunque en las últimas décadas la reputación de Miguel Arroyave ha caído en el olvido, durante los 90 y los primeros años del 2000 su nombre pesaba en el mundo del AMPA colombiano. En los años 90, José Miguel Arroyave supo levantar un narcoimperio. Su papel fue tan preponderante que hasta se ganó el apodo de El Químico tras convertirse en uno de los mayores traficantes de insumos para producir cocaína en el país. Pero su influencia no se limitó a los laboratorios. Su fortuna y sed de poder fueron tales que llegó a comprar una franquicia paramilitar a las Autodefensas Unidas de Colombia. Esta es la historia de Miguel Arroyave, un hombre que supo moverse con astucia entre los pliegues del poder, pero que no alcanzó a ver que la amenaza más grande no venía de pandillas enemigas o el gobierno, sino de sus propios hombres. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí y conocer lo que ha sucedido en la historia reciente de Colombia. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Comenzamos. Narcotráfico, cárcel y paramilitarismo. José Miguel Arroyave Ruiz, más conocido como El Químico o Arcángel, nació el 10 de agosto de 1954 en Amalfi, Antioquia. El municipio de Amalfi fue fundado el 25 de abril de 1838 por un sacerdote de Copacabana, José Santamaría y Sola, español procedente de Málaga, y por mineros que procedían de otras poblaciones antioqueñas. El nombre de Amalfi se debe a una visita que el obispo de Santa Fe de Antioquia, Monseñor Juan de la Cruz Gómez Plata, hizo a Italia. El obispo afirmó que el azul de sus cielos eran muy parecidos. Desde ese entonces se le dio el nombre italiano de Amalfi. Es un municipio andino ubicado en la parte más septentrional de la Cordillera Central y en la subregión nordeste del departamento de Antioquia. Se sabe que Miguel Arroyave provenía de un entorno rural humilde y que desde su juventud estuvo vinculado con los hermanos Castaño, especialmente con Vicente, quien años después se convirtió en un líder histórico de las Autodefensas Unidas de Colombia. Según informes de organismos de inteligencia, Arroyave abandonó la región andina en 1991 y se instaló en el Meta, en los Llanos Orientales. Se estima que por aquellos años montó una red de laboratorios que cobró fuerza especialmente cuando los carteles de Medellín y Cali comenzaron a declinar por la guerra que llevaban contra el gobierno colombiano. Fue en ese momento en que, por ser un reconocido proveedor de insumos químicos para la fabricación de cocaína, Arroyave se ganó el apodo de El Químico. Respecto a su vida privada, si bien en la actualidad se sabe que estuvo casado con Marta Eda Cardoso Ospina y que tuvieron al menos una hija llamada Linda Tatiana Arroyave, lo cierto es que no hay información precisa acerca del año en que formó su familia. Los años 90 fueron una década próspera para el negocio de Arroyave, pero no terminaría de la mejor manera para él. El 17 de mayo de 1999, el químico fue detenido en Melgar, departamento del Tolima, por la policía antinarcóticos. Tras su captura, fue trasladado a la cárcel La Modelo en Bogotá por imputaciones vinculadas al tráfico de estupefacientes y enriquecimiento ilícito. Además, se lo relacionó con actividades de robo de ganado y apropiación de terrenos en los llanos. Según un informe de la Comisión de la Verdad, hubo testigos que estuvieron en La Modelo en aquella época y que indicaron que Arroyave continuaba ejerciendo influencia tras las rejas.
y aunque su poder se había visto disminuido por la reclusión, habría mantenido contacto con narcotraficantes y paramilitares, como por ejemplo con los hermanos Castaño. Pero esta etapa de su vida no duraría demasiado tiempo. En 2001 recuperó la libertad luego de que la justicia resolviera el proceso a su favor. De acuerdo con informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, su salida coincidió con vacíos judiciales y demoras procesales que facilitaron la liberación, aunque no existe registro público del fallo exacto que la dispuso. Para Arroyave, su estadía en la cárcel no fue más que un breve distanciamiento de la actividad criminal. Apenas salió, lejos de cambiar de rumbo, comenzó una etapa de expansión. El narcotráfico dejó de ser su única actividad y empezó a incursionar en las autodefensas, es decir, en los grupos paramilitares. Pero, ¿por qué Arroyave tomó esta decisión? El contexto del país determinaría su destino criminal. Como les he mencionado en otros videos, durante la década del 70 en Colombia surgieron las guerrillas, grupos armados que decían defender los intereses de los campesinos, tanto del abandono del Estado como de los abusos de los dueños de la tierra. Sin embargo, estos grupos guerrilleros, entre ellos las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el ELN, Ejército de Liberación Nacional, viraron sus actividades y comenzaron a financiarse a través de la extorsión y el narcotráfico. Debido a este fenómeno, para finales de los 80 y durante los 90, diversas regiones rurales de Colombia vivieron bajo la amenaza. Como respuesta, algunos terratenientes comenzaron a financiar grupos de autodefensa, ejércitos privados para proteger sus propiedades y rutas comerciales. Algunos surgieron bajo la figura de las Convivir, asociaciones de vigilancia autorizadas por el Estado, pero con el tiempo esos grupos locales se articularon y profesionalizaron como bandas paramilitares. En 1997 se unificaron bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia, lideradas justamente por Carlos y Vicente Castaño, ambos muy cercanos a Miguel Arroyave. Su discurso inicial fue político y defensivo. Decían que combatían a la guerrilla porque el Estado era incapaz de hacerlo, pero rápidamente se transformaron en una fuerza de control territorial y económico. Financiada tanto por grandes propietarios rurales como por el narcotráfico, hacían uso de la extorsión y la apropiación de tierras. Durante este periodo, los años 90, los Castaño estaban presentes especialmente entre Antioquia y Córdoba. Contaban con un importante número de hombres en sus filas. El propósito era expandir los bloques a otros lugares y ejercer el control sobre algunas rutas del narcotráfico hacia Venezuela, usando el río Meta e incluso otras rutas con salidas a más países vecinos. Fue en este contexto en que Arroyave comenzó a formar parte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Nuevamente en libertad en 2001, se puso en contacto con los hermanos Castaño y se convirtió en uno de los líderes paramilitares más importantes de la historia del país. Bloque Centauros y Bloque Capital. Al ponerse en contacto con los hermanos Castaño, Arroyave no fue un soldado más en las filas, sino uno de sus cabecillas más importantes. Se convirtió en líder del Bloque Centauros, una de las unidades subdivisionales de las Autodefensas Unidas de Colombia, que se extendió sobre los llanos orientales, una región estratégica por su ubicación, sus rutas del narcotráfico y su riqueza ganadera. Fue el 15 de julio de 1997 cuando Carlos Castaño buscó consolidar su presencia en los llanos tras la muerte de Fidel Castaño, su hermano mayor. Por eso, Miguel Arroyave aterrizó en San José del Guaviare con un grupo de al menos 200 hombres. La idea principal era incursionar en el municipio de Mapiripán Meta y tomar el control de la zona. El avión en el que viajaron los paramilitares llegó a la base de antinarcóticos de San José del Guaviare, hecho que, según Verdad Abierta, dejaría en evidencia lo que sería la supuesta complicidad de las autoridades con dicho grupo armado. Los hombres ingresaron a Mapiripán y durante casi una semana asesinaron a decenas de personas, ultrajando a las mujeres y jugando con los cuerpos de las víctimas. En cuanto a su llegada al bloque Centauros, existen dos versiones.
Una sostiene que el químico asumió el comando del grupo, ya que antes de ser capturado había logrado consolidar un importante grupo armado en su organización dedicada al narcotráfico. Los hermanos Castaño lo habrían visto como alguien preparado para comandar un bloque paramilitar. Sin embargo, otras fuentes indican que Arroyave compró el bloque Centauros a los Castaño por una suma de entre 6 y 7 millones de dólares, como si se tratara de una franquicia de las Autodefensas Unidas de Colombia. Sea cual sea la versión verdadera, algo en lo que todas las fuentes coinciden es que para febrero de 2002, él asumió la comandancia del bloque Centauros con el alias de Arcángel. A partir de entonces, convirtió a esta estructura en una de las más poderosas del país. Era la más grande de todas, no solo por la cantidad de combatientes, con al menos 6.000 hombres en sus filas, sino también por ser la más extensa en términos territoriales y la más fuerte económicamente. Previo a su llegada, el bloque Centauros contaba con 4 frentes armados, pero a partir del 2002 aumentó a 6. Tenía presencia territorial en gran parte del departamento del Meta, en los cascos urbanos de todos los municipios del Guaviare y parte de la zona rural de su capital, San José, y algunos municipios de Cundinamarca y Boyacá. Toda esta expansión fue a costa de tener aterrorizados a los finqueros y pobladores de gran parte de los llanos. Respecto a las finanzas, el grupo se mantenía por las extorsiones a ganaderos, agricultores, comerciantes y empresas petroleras del Meta y Casanare. Por supuesto, las cuotas las pautaba el paramilitarismo y eran establecidas por hectárea, cabeza de ganado, canastas de cerveza y demás bienes por los que decidieran cobrar cánones ilegales. Pero las extorsiones y el amedrentamiento no eran las únicas vías de financiamiento del bloque Centauros. El narcotráfico representaba gran parte de los ingresos. Para reconstruir estos hechos, fue fundamental el testimonio de Daniel Rendón Herrera, más conocido como alias Don Mario, uno de los jefes paramilitares más influyentes de la última etapa de las Autodefensas Unidas de Colombia. En sus versiones libres, en el contexto de la Ley de Justicia y Paz, que da lugar a las confesiones voluntarias de ex integrantes de grupos armados, alias Don Mario explicó que solo en concepto de cobros por protección e impuestos al narcotráfico, a comienzos de los 2000, los paramilitares obtenían entre 160 y 320 millones de pesos por semana por cada laboratorio, lo que evidencia la magnitud del negocio que sostenía al bloque Centauros. El químico o el Arcángel manejó como quiso los hilos del narcotráfico y la presencia armada en la zona, expandiendo su operación en Bichada, Casanare, Tolima, Cundinamarca, Meta e incluso Bogotá. Sus tentáculos llegaron hasta la capital. Allí, Arroyave montó también junto a los hermanos Castaño un grupo dedicado a la extorsión y el crimen llamado Bloque Capital. Aunque en Bogotá ya existía un grupo irregular, Miguel lo reorganizó con el fin de tomar el control de la ciudad. En ese entonces, Corabastos, la inmensa central de abastos del suroccidente de Bogotá, estaba controlada por las milicias urbanas que las FARC y el ELN habían instalado, un sistema de extorsiones que grababa cada mercadería que entraba o salía. Pero el Bloque Capital se propuso tomar el control de aquellas rentas ilegales a través de una campaña violenta de asesinatos selectivos, desapariciones y amenazas. Arroyave desarticuló la presencia de las FARC y el ELN en Corabastos y en varios barrios del suroccidente de Bogotá, como por ejemplo Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. De esta manera, el Bloque Capital se adueñó de las rentas ilegales de la zona. Enfrentamiento con las autodefensas campesinas del Casanare. El crecimiento del bloque Centauros y por consiguiente de las Autodefensas Unidas de Colombia comenzó a verse como una amenaza para el resto de las autodefensas. En ese entonces, Casanare, otro departamento de los Llanos Orientales, estaba bajo el mando de las Autodefensas Campesinas del Casanare, un grupo liderado por Héctor Buitrago, más conocido como Martín Llanos. Y lejos de respetar el territorio, el bloque Centauros comenzó a mostrar sus intenciones de dominar la región. Tenemos justamente un video sobre alias Martín Llanos en este canal.
Debido a las crecientes tensiones, en 2002 ambos grupos se repartieron las áreas de control. El centro del Meta y la mitad inferior de Casanare, a partir del río Cravo Sur, quedaron como territorio de Martín Llanos. Mientras tanto, el norte de Casanare y el resto del Meta, así como Guaviare y Vichada, terminaron en manos del bloque Centauros, comandado por Arroyave. Aunque se esperaba que ambos grupos respetaran las llamadas fronteras invisibles, Arroyave no cumplió con su palabra. Enceguecido de poder, envió a algunos de sus hombres hacia territorios que correspondían al Casanare, lo que desató un cruento enfrentamiento armado. Aunque la disputa se presentó como una lucha por el control territorial, lo cierto es que detrás de esto estaban las verdaderas motivaciones: rutas de narcotráfico, tierras, contratación pública, extorsión y regalías petroleras. Según cuentan diversos testimonios, Arroyave siempre se caracterizó por arreglar los problemas a punta de plomo. Para apoderarse del territorio y los negocios de todo Casanare, el bloque Centauros empleó asesinatos selectivos, desplazamientos forzados de pueblos e incluso masacres. Algunas de las víctimas fueron civiles, pero otros fueron líderes locales, lo que generó miedo y disminuyó la capacidad de resistencia de las autodefensas campesinas del Casanare. Una vez debilitados los líderes de cada zona, los hombres de Arroyave comenzaron a hacer uso de la violencia física y falsificaron documentos para apropiarse de fincas y territorios, lo que les dio no solo más tierra, sino también mayor control económico. Para aquel entonces, el bloque Centauros no solo se sostenía con dinero del narcotráfico, sino también con extorsión a ganaderos, contratistas de obra pública y acuerdos coercitivos con empresas petroleras. Esto permitió que el bloque Centauros fortaleciera su estructura y tuviera más recursos para mantener el conflicto a largo plazo. Tenían más hombres, mejor armamento y la capacidad para sostener una presión constante contra su rival. Según contó alias Don Mario años después, la intensidad de este enfrentamiento fue tan desproporcionada que en tan solo un mes el bloque Centauros se gastó 14.000 millones y en un solo día de combates sus hombres realizaron 100.000 tiros. Aunque las autodefensas campesinas del Casanare tenían de su lado el arraigo histórico y el conocimiento del territorio, lo cierto es que no contaban con la misma centralización ni con los recursos para repeler una ofensiva tan aguerrida y sostenida en el tiempo. Finalmente, luego de una contienda que duró 2 años y dejó miles de vidas en el camino, Arroyave y sus hombres del bloque Centauros ganaron el enfrentamiento. La victoria fue tan abrumadora que el mismísimo Martín Llanos tuvo que abandonar su territorio tras perder el dominio del Casanare. Aunque se desconoce el número exacto de víctimas, se calcula que más de 3.000 personas fueron asesinadas, entre paramilitares y también civiles que nada tenían que ver con el conflicto. El ocaso de Arcángel. Pese a haber ganado el dominio de Casanare, el enfrentamiento con Martín Llanos costó para el Arcángel mucho más que dinero. Al finalizar el conflicto en 2004, el bloque Centauros quedó muy debilitado, no solo por el desgaste natural de la guerra, sino porque además estaba dividido por disputas internas, lo que incluía traiciones y ambiciones personales. Muchos de sus integrantes acusaban a Arroyave de haberse enriquecido con el narcotráfico, de quedarse con los fondos del bloque y de haber perdido contacto con la tropa. También circulaban versiones de que mantenía acuerdos secretos con narcos y políticos, lo que alimentó aún más la desconfianza. Pero los integrantes no eran los únicos que estaban tomados por estos sentimientos. Miguel Rivera Jaramillo, alias Wilson o W, era un ex paramilitar que había liderado La Especial, un grupo urbano del bloque Centauros en Villavicencio, y afirmó que Arroyave se había vuelto un hombre receloso. Supuestamente, la guerra con Llanos hizo que el Arcángel desconfiara de todo el mundo, aún de sus propios hombres. Por esta razón, en reiteradas ocasiones, hizo interceptar los teléfonos de los jefes de sus frentes y ante cualquier sospecha, no dudaba en mandar a matar a sus propios hombres. En este clima de desconfianza y pérdida de poder real, Miguel Arroyave fue asesinado.
Su muerte no fue producto de una operación militar ni de un ataque de la guerrilla, sino del colapso interno de la estructura paramilitar que él mismo había creado. El 19 de septiembre de 2004, Arroyave fue emboscado por sus propios hombres del bloque Centauros. Todo sucedió un domingo. Miguel se desplazaba desde Bogotá hacia Los Llanos, acompañado por sus custodios, supuestamente para asistir a una reunión con sus propios hombres en el Meta. Pero en el trayecto, a la altura del municipio del Castillo, su caravana fue emboscada por hombres del propio bloque Centauros, quienes tardaron tan solo segundos en acribillarlo y terminar con su vida. Pese a que no hay dudas sobre el día y la forma en que fue asesinado, hay dos versiones respecto a quién dio la orden. Una teoría apunta a que el responsable fue Pedro Oliverio Guerrero alias Cuchillo, uno de sus subalternos que se había rebelado contra él. Don Mario, por ejemplo, coincide con esta versión. Alias Cuchillo fue un narcoparamilitar que ejerció la jefatura del Frente Héroes del Guaviare del bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia y lideró una banda de narcotraficantes que delinquía en Guaviare, Bichada y Meta. La otra hipótesis sostiene que la orden fue dada por Daniel Barrera Barrera, alias el Loco Barrera, narcotraficante colombiano, capturado el 18 de septiembre de 2012 en Venezuela. Fue en su momento uno de los más buscados junto a los hermanos Calle Serna, Javier Antonio y Luis Enrique, conocidos como los hermanos Comba, quienes se entregaron en 2012 a los Estados Unidos. Fue uno de los jefes más importantes de las bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico. Según esta línea, desde hacía un tiempo, el Loco Barrera, que no formaba parte del bloque Centauros, pero era su socio narcotraficante principal, tenía conflictos con Arroyave por el control de las rutas de la droga en Meta y Bichada. Entonces, habría pactado con sectores del bloque Centauros, incluido Cuchillo, para eliminarlo. Aunque aún se discute acerca de la autoría del hecho, no hay duda respecto a que hombres cercanos a él querían terminar con su reinado, ya sea por insurrección o por negocios vinculados al narcotráfico. Sus últimos minutos. En abril de 2012, Luis Arlex Arango alias Chatarro, ex jefe militar de varios frentes del Grupo Ilegal, y Manuel de Jesús Pirabán, ex jefe militar del Centauros, le contaron los detalles del crimen a la magistrada Alexandra Valencia durante una audiencia de legalización de cargos. Entre los años 1998 y 2001, el jefe del bloque paramilitar fue Jorge Humberto Victoria, alias Don Raúl, un ex capitán del ejército que abandonó las fuerzas militares y se convirtió en cómplice de los hermanos Carlos y Vicente Castaño. Don Raúl fue el que coordinó la llegada a Los Llanos de 80 paramilitares provenientes desde el Urabá y que en julio de 1998 cometió la masacre de Mapiripán. Desde entonces y hasta la llegada de Arroyave en 2002, alias Don Raúl fue el jefe de este bloque que fue conocido como Centauros. Miguel Arroyave habría llegado a esa región en el año 2002 e inmediatamente se habría establecido como el nuevo jefe. De acuerdo con la versión de los hombres, Arroyave, además de ser déspota como líder y ambicioso desmedido, también habría ordenado acabar con la vida de varios de sus subalternos por miedo a perder el poder. Habría promovido el secuestro de ganaderos de la región y el asesinato selectivo de personas para quedarse con sus tierras. Alias Chatarro se responsabilizó de la muerte y confesó que usó 5 millones de pesos que le había dado el mismísimo Arroyave para mover la tropa en la zona y de esta manera poder pagar a otros exparamilitares para asesinar a su jefe. Involucraron también en el asesinato a Pedro Oliverio Guerrero alias Cuchillo, jefe del Centauros en el Guaviare, a José Vicente Rivera alias Soldado, jefe militar en el Meta, y Erlin Pino alias Fercho, uno de los jefes de finanzas del bloque. Chatarro convocó a 60 de sus subalternos y les ordenó que tenían que matar a un personaje, que no preguntaran a quién. Según el portal Verdad Abierta, la tropa se movilizó hasta un punto conocido como Caldo Parado, donde vieron la camioneta Burbuja en la que se movilizaba Arroyave junto a su conductor, el paramilitar Teodosio Pavón alias El Profe, asesor del grupo, alias Diana, asistente de Pavón,
un sobrino del jefe paramilitar, y Juan Albeiro Londoño alias Lucas. Según Chatarro, pensaron en asaltar la camioneta y dispararles, pero prefirieron no hacerlo porque era riesgoso para todos. Ese mismo día fue alertado por Leonardo Escobar alias Pájaro, quien aseguró haber visto en camino la camioneta de Arroyave, por lo que Chatarro montó un retén. Todo ocurrió en fracción de segundos. Al detener el vehículo, Miguel le preguntó a Pájaro a órdenes de quién estaba y le respondió que de Chatarro y Soldado. Y ahí fue cuando le disparó. En el mismo lugar asesinaron al conductor, al sobrino de Arroyave y a otro hombre. Alias Cuchillo me preguntó qué hacíamos con los cuerpos y decidimos dejarlos en una trocha, como a 40 kilómetros del lugar donde lo matamos, para desviar la atención, para que pensaran que había sido el Frente 43 de las FARC. Así lo mencionó el ex paramilitar. Según Chatarro, después de la muerte de Arroyave, el Centauros quedó a cargo de Dairo Antonio Úsuga David alias Mauricio. Alias Pirata habría quedado como jefe del grupo del Meta. Tras la muerte de Arroyave, el bloque Centauros se dividió en tres: el Centauros, que incluyó a los frentes Pedro Pablo González y Héroes de San Fernando; Héroes de los Llanos, compuesto por los frentes Ariari y Hernán Troncoso, y el Frente Guaviare, con presencia en ese departamento. Alias el Loco Barrera se quedó con buena parte del negocio de la cocaína en los Llanos, mientras Cuchillo heredó el poder militar de los antiguos Centauros y fundó después el grupo ERPAC, Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia. El Centauro se desmovilizó en 2005 y las otras dos subdivisiones en el año 2006. En 2015, 11 años después de la emboscada que terminó con la vida de Miguel, el apellido Arroyave volvió a estar en los portales de noticias. Aquel año, un juzgado especializado de Bogotá condenó a Marta Eda Cardoso Ospina, la viuda de El Arcángel, y también a su hija, Linda Tatiana Arroyave, a entre 6 y 10 años de prisión por los delitos de lavado de activos y testaferrato. Durante un operativo realizado por las autoridades en aquel entonces al norte de Bogotá, fueron detenidas 6 personas del círculo familiar de Arroyave. Tras una larga investigación comenzada por la Unidad de Lavado de Activos en el año 2003, la justicia pudo constatar que tras el asesinato de Arroyave, la familia diseñó una estrategia para transferir a terceros los bienes obtenidos por él a través del narcotráfico y el paramilitarismo. Habrían lavado al menos $10 millones provenientes de actividades ilícitas. Incluso las autoridades pudieron establecer a través de conversaciones telefónicas interceptadas que la viuda de Miguel Arroyave fue la que determinó a quién y cómo debían entregarse los bienes, con el fin de esconder el patrimonio ganado a costa de crimen y sangre. Quienes recibían las millonarias sumas eran 2 sobrinos de Arroyave y una prima de la viuda. Otro de los beneficiados con las transacciones financieras era Ángel Moncada, que en su momento fue el contador personal del ex paramilitar. La hija de Arroyave, Linda Tatiana, también fue detenida en ese operativo, ya que según la policía, se convirtió en accionista de una de las empresas creadas por su mamá, a través de las cuales le giraban dinero del lavado de activos. A la par con estas personas, también fueron vinculadas a la investigación los suegros de Miguel Arroyave y una tía de Marta Cardoso. Conclusiones. La reconstrucción de la vida del Arcángel o el Químico, como fue llamado por primera vez, deja en evidencia cómo fueron los vínculos entre el narcotráfico y el paramilitarismo en la historia de Colombia. Su recorrido del comercio de estupefacientes a la comandancia del bloque Centauros muestra cómo las autodefensas se convirtieron en engranajes fundamentales del negocio de la cocaína. Arroyave no solo financió su ejército con los recursos del narcotráfico, sino que también consolidó alianzas con capos como el Loco Barrera, borrando los límites entre los objetivos contrainsurgentes y la lógica del crimen organizado. Bajo su mando, las autodefensas pasaron de combatir a la guerrilla a controlar laboratorios, rutas narco y pueblos enteros. Y cuando la sed de poder del Arcángel fue desmedida, la guerra interna que sostuvo con Martín Llanos demostró que la lucha nada tenía de ideológica, sino que era personal,
territorial y económica. Gracias por llegar hasta el final del video y conocer detalles de lo que ha sido la historia reciente de Colombia. Los invito para que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Síganme en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Quiero enviarle un saludo especial a los suscriptores que me acompañan cada semana en el canal y por supuesto a los miembros que nos apoyan incondicionalmente. Hoy vamos a saludar a nuestro más reciente miembro, Juan José Rotavista Ocampo. Juan José, gracias por unirte a esta hermosa comunidad y contribuir con el canal y el desarrollo de este contenido. Les deseo a todos una feliz semana. Nos vemos en un próximo video. Saludos de Lupita, que está en Colombia muy bien acompañada. Hasta pronto.